Bueno, vamos a meternos de lleno en el caso de Jeffrey Epstein. Pero, ojo, no como la historia de un solo tipo, sino como la de una red de poder súper compleja. Lo que vamos a desgranar aquí, basándonos en las fuentes, es una trama que va mucho, pero mucho más allá de un solo individuo. Y para empezar, arranquemos con esta cita que es potentísima. Esto, de entrada, ya nos pone en otro lugar. No estamos hablando de los crímenes de una persona. No. Estamos hablando de una operación de inteligencia con raíces, muchísimo más profundas. Nos prepara para ver la maquinaria, no solo al tipo que la manejaba. Para poder entender esta telaraña tan compleja, vamos a seguir el rastro a través de 5 fases que son clave. Primero, la idea misma de una trama de impunidad. Después, vamos a ver quiénes fueron los arquitectos. Luego, cómo funcionaba esta máquina de chantaje a todo vapor. De ahí pasamos a su caída y el sospechoso silencio que vino después. Y para terminar, analizamos una justicia que, como veremos, parece que fue controlada con mucho cuidado. Bueno, ahora sí vamos al meollo del asunto. La idea central de las fuentes que estamos analizando es esta. Epstein no era el cerebro, era el gerente. El gerente de una operación de inteligencia y chantaje increíblemente sofisticada, diseñada para una sola cosa: controlar a algunas de las personas más poderosas del planeta. A ver, una operación de este calibre no aparece de la nada, ¿verdad? Necesita arquitectos, gente que la diseñe. Y según las fuentes, esta red fue construida por personas muy específicas, donde cada una aportó una pieza clave para armar este rompecabezas siniestro. Y en el corazón de todo, en el núcleo, encontramos esta sociedad. Por un lado, Ghislaine Maxwell, que, según se dice, trajo el conocimiento operativo y, sobre todo, el acceso a la élite mundial. Y por el otro, Jeffrey Epstein, que puso la ambición de Wall Street y, la disposición para hacer el trabajo sucio. Era la combinación perfecta para lo que querían lograr. Para entender a Ghislaine, es fundamental entender a su padre, Robert Maxwell, un personaje de película, un magnate de los medios y presuntamente un superespía que jugaba para todos los bandos. Cuando él muere, de forma bastante misteriosa por cierto, Ghislaine no solo hereda una fortuna, hereda, por así decirlo, un manual de operaciones de espionaje, de chantaje y una agenda de contactos que valía oro. Pero claro, toda operación necesita gasolina, y en este caso la gasolina era montañas de dinero. Y aquí es donde aparece un nombre clave, Les Wexner. Al darle a Epstein poder notarial total sobre su fortuna, no le dio un préstamo, le dio un cheque en blanco. Este capital inicial fue lo que permitió comprar las mansiones, la isla, el avión, toda la infraestructura para que la operación despegara a lo grande. Y el método que usaban es de hecho una de las tácticas más viejas del manual de espionaje, el famoso honeypot. La idea era atraer a gente poderosa a situaciones comprometedoras, pero, y esto es clave, el objetivo nunca fue el placer. Era una transacción fría y calculada. La meta final era grabar, documentar y tener material para chantajear y controlar a estas personas. Ok, ahora pasemos a la fase de apogeo, al momento cumbre. Durante la década de los 2000, esta red operó con una impunidad que es casi increíble. Se convirtió en una verdadera máquina de chantaje a escala industrial, con varias sedes y un flujo constante de invitados de altísimo perfil. Miren esto, porque muestra el motor financiero de todo el asunto. Según las fuentes, el banco JP Morgan, con un tipo llamado Jess Daly a la cabeza, fue absolutamente clave. ¿Qué hicieron? Facilitaron retiros masivos de efectivo. Hablamos de decenas de miles de dólares cada mes. Esto, obviamente, activó todas las alarmas internas sobre posible tráfico humano. ¿Pero qué pasó? Esas alarmas fueron ignoradas una y otra vez, permitiendo que la operación se financiara con dinero en efectivo totalmente irrastreable. La operación, además, tenía varios escenarios clave. Estaba la famosa isla, que era un paraíso fiscal y legal, el lugar perfecto para el chantaje lejos de miradas indiscretas. Luego, el rancho, en Nuevo México, donde Epstein, al parecer, daba rienda suelta a sus obsesiones extrañísimas. Y el factor común en todos estos lugares era la presencia constante de la élite mundial,
Hablamos de realeza, políticos de primer nivel y hasta la crema innata de la ciencia. Y esta frase, esta es quizá la prueba más directa, según las fuentes, de que había protección desde muy, muy arriba. Cuando el fiscal Alexander Acosta tiene que justificar el acuerdo increíblemente suave que le dio a Epstein en 2008, su defensa es tan simple como escalofriante. Dijo, me dijeron que Epstein pertenecía a la inteligencia y que lo dejara en paz. Así de claro. Pero bueno, como se suele decir, nada dura para siempre. Y aquí la narrativa da un giro interesante. La caída de Epstein no se nos presenta como una victoria de la justicia, para nada. Se presenta como el propio sistema actuando para contener a una pieza, a un activo, que se había vuelto demasiado tóxico, demasiado riesgoso. Y la cronología de los hechos es vertiginosa. En 2018, la prensa revive la historia y la presión pública se vuelve insostenible. En julio de 2019 arrestan a Epstein, y apenas un mes después, justo cuando se decía que iba a empezar a soltar nombres, aparece muerto en su celda. Un silencio muy, muy oportuno para muchísima gente. Y las circunstancias de su muerte, bueno, solo alimentan la teoría de que lo silenciaron. Es que parece un guión de película, una serie de fallos y coincidencias que son casi imposibles a creer. Las cámaras de vigilancia fallaron misteriosamente. Los 2 guardias de turno se quedaron dormidos al mismo tiempo, y a su compañero de celda lo trasladan justo antes. Con su muerte, el caso penal se cerró, y con él la posibilidad de que alguna vez testificaran público. Y esto nos lleva a la última fase de esta historia. Con Epstein fuera de la ecuación, el objetivo cambió. Ya no era buscar la verdad, sino gestionar las consecuencias. Era una operación de control de daños para asegurarse de que el escándalo no salpicara más arriba. En esta fase, Ghislaine Maxwell juega un papel central. Su condena a 20 años de prisión fue, en cierto modo, la respuesta del sistema. Se la presenta como la gran culpable, el chivo expiatorio perfecto. Al encerrarla a ella, se le pudo decir al mundo, listo, se ha hecho justicia, podemos cerrar el capítulo. Pero esta tabla lo ilustra de una forma brutal. Nos muestra una justicia de 2 velocidades. Mientras Ghislaine Maxwell recibe una pena de prisión durísima, las instituciones financieras que hicieron posible todo esto, como JP Morgan y Deutsche Bank, ¿qué hacen? Resuelven su participación pagando multas millonarias. Básicamente, pagaron para evitar un juicio público donde toda su complicidad y sus comunicaciones internas habrían salido a la luz. Y lo que estamos viendo ahora, con la famosa publicación de documentos, es lo que las fuentes llaman transparencia controlada. Se libera cierta información para calmar a la opinión pública, se confirman nombres que ya sonaban, pero ¿qué es lo que falta? Falta lo más importante. No hay videos, no aparecen los discos duros que confiscó el FBI, no hay listas oficiales de clientes. Lo verdaderamente condenatorio sigue bajo llave. Así que, al final, el punto clave que nos deja todo este análisis es esta pregunta. Tenemos documentos, tenemos nombres, pero las pruebas más explosivas, las definitivas, siguen desaparecidas. Entonces, ¿lo que vimos fue un verdadero acto de justicia? ¿O fue más bien una operación de limpieza perfectamente ejecutada para proteger a la red en su totalidad? Esa es la pregunta que queda flotando en el aire.